Legislación internacional ambiental y su aplicabilidad en Colombia. En esta oportunidad estudiaremos el tema correspondiente a aquellas normas adoptadas por Colombia en materia ambiental. Para esto debemos empezar por analizar la forma como esta legislación internacional viene a formar parte de nuestra legislación interna. Por lo tanto, es necesario que tengamos claro el concepto de bloque de constitucionalidad, que no es más que aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado de nuestra Carta Magna, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías, ya sea en sentido estricto como los tratados de derecho humanitario o en sentido laxo como aquellas leyes estatutarias y orgánicas que sirven como referente para la creación de otras leyes y para el control constitucional, aunque algunas veces no tengan rango constitucional. Son 6 los artículos de nuestra Constitución los que definen los parámetros de adopción de las normas internacionales en el orden interno. En primer lugar encontramos el artículo 9 de nuestra Carta Política, el cual reza lo siguiente: las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. El artículo 93 de nuestra Constitución manifiesta: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El artículo 94 establece que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no deben entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. El artículo 214, que al regular los estados de excepción dice en su numeral 2, no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso, se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. El artículo 53 de nuestra Carta Magna reza: los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Y el artículo 102, que dice en su numeral 2, los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República. En lo anteriormente expuesto, podemos ver la preeminencia, superioridad o supremacía de los tratados y convenios internacionales en nuestro orden jurídico interno. Aún así, para que se dé la integración de estas normas internacionales dentro del llamado bloque de constitucionalidad, estas han de cumplir 2 requisitos. El primero de ellos es que se dé el reconocimiento de un derecho humano, y el segundo que se trate de un derecho cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción. Pero nos surgen 2 preguntas. ¿Cuál es la jerarquía de las normas ambientales internacionales dentro del ordenamiento jurídico nacional? ¿Qué incidencia tendrían las fuentes del derecho internacional si se llegaran a presentar conflictos entre una norma internacional y una de carácter nacional? Hay quienes piensan que, muy a pesar de que los diferentes tratados internacionales ambientales adoptados por Colombia tienen vigencia actual, estos no tienen rango constitucional, puesto que según el artículo 93 de nuestra Constitución, solo los tratados que desarrollen temas de derechos humanos harían parte del bloque de constitucionalidad. Pero, ¿no se puede equiparar el derecho a un ambiente sano como un derecho humano? A mi parecer, sí. Si tenemos en cuenta que con el derecho a un ambiente sano se garantiza el goce y disfrute de otros derechos fundamentales e inherentes al ser humano, como el derecho a la vida, a la salud y a la alimentación, que no podrían tener un pleno desarrollo si no existiera un ambiente propicio para poder disfrutarlos. Así las cosas, podemos decir que los tratados internacionales ambientales tienen la facultad suficiente para ser parte del bloque de constitucionalidad, puesto que con la protección al ambiente se garantiza también la protección a los derechos humanos, los cuales se han visto seriamente amenazados en los últimos tiempos debido al deterioro acelerado de nuestros ecosistemas. Un ejemplo claro de la adopción de la legislación internacional ambiental
dentro del ordenamiento jurídico colombiano es el contenido de la Ley 99 de 1993, la cual incorporó en su estructura algunos principios ambientales cuyo origen vienen de fuentes del derecho internacional como tratados, costumbre internacional o soft law. Entre algunos de estos principios encontramos el principio de desarrollo sostenible, el cual se encuentra contenido en la Declaración de Río de 1992. También tenemos el principio de precaución, presente en varios instrumentos internacionales como el Convenio de la Diversidad Biológica, entre otros principios como el principio de prevención, el principio de contaminador-pagador, cooperación internacional, entre otros adoptados por nuestra legislación interna que tienen su génesis en el derecho internacional ambiental y que hoy gozan de una importante aplicabilidad dentro del ordenamiento jurídico colombiano. La Constitución Política contempla que, por regla general, todos los tratados internacionales deben surtir un trámite previo en el derecho nacional para su adopción, es decir, la expedición de una ley aprobatoria por parte del Congreso y el control previo y automático de la Corte Constitucional, para que puedan ser vinculantes dentro del ordenamiento jurídico interno. A continuación enunciaremos algunos de los tratados o convenios internacionales ratificados por Colombia con sus respectivas leyes aprobatorias. La Ley 12 de 1981, por medio de la cual se adopta el Convenio para prevenir la contaminación por buques. La Ley 55 de 1989, donde se ratifica el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Contaminación por Hidrocarburos. La Ley 8 de 1980, por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. La Ley 164 de 1994, donde se ratifica el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La Ley 21 de 1991, en la cual se adopta el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en el país independiente. La Ley 29 de 1992, por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. La Ley 357 de 1997, donde se aprueba la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas. Respecto al caso de conflicto entre una ley internacional ambiental y una de carácter nacional, para evitar posibles consecuencias jurídicas por el incumplimiento de un acuerdo internacional o la violación de una disposición constitucional, la solución que brinda la Corte al Ejecutivo es armonizar lo más posible las normas distintas a la Constitución política con las obligaciones internacionales, puesto que primero, la Carta Política no predica un constitucionalismo rígido y segundo, la primacía de los tratados prevista por el derecho internacional no implica una invalidación automática de todas las normas internas contrarias a un convenio. Así las cosas, podemos concluir resaltando el interés del órgano constitucional por respetar tanto la supremacía de la Constitución Nacional dentro del ordenamiento jurídico interno como los compromisos internacionales adquiridos por Colombia mediante la ratificación de los diferentes tratados internacionales ambientales. Además, cabe recordar que el derecho ambiental está sujeto a cambios constantes, no solo a nivel interno, sino también internacional, debido a la pretensión de regular el daño ambiental ocasionado por los diferentes ecosistemas a nivel global, y que es una problemática que le concierne a todos los estados, obligándolos a tomar medidas conjuntas tendientes a contribuir a un mejor control y protección del ambiente. Gracias.